Sí, muchas gracias, aquí estamos. Desde Venezuela, lo primero es saludar al pueblo iraní, a todos los pueblos de la región y en particular a los palestinos, quienes han sido agredidos y asesinados desde hace décadas, pero especialmente en el último año y medio. Nosotros creemos que en el discurso del presidente Maduro lo primero que hay que destacar es que hace referencia inmediata a la agresión que ha recibido el pueblo palestino y la agresión contra el pueblo contra Irán la ve como una continuidad de esa agresión y que por lo tanto no solo terminaría allí en Irán, sino que se mantendría, se expandiría en toda la región. Por eso el llamado que él hace no es solo a las grandes potencias, a Rusia, a China, que además es muy valiente porque hasta ahora no había habido ningún mandatario mundial que se atreviera a hacer una convocatoria tan amplia y tan importante. Y además le recuerda a los pueblos de la región, a los países, a los gobiernos de la región, de los países del Golfo, que tienen una responsabilidad también en evitar que se expanda esta guerra y sobre todo en evitar que Estados Unidos intervenga en la misma. Porque sabemos todos, y seguramente lo han dicho antes en el programa y en otras ocasiones en Almayadín, que Estados Unidos está detrás de esta confrontación y que lo que busca es la destrucción de Irán. No solo como hacen ver el programa nuclear, sino que se trata de una agresión para transformar toda la región, eso en el plano concreto de la región, pero también tiene que ver con toda la lucha geopolítica que existe en este momento en el mundo. El llamado del presidente Maduro, en este caso, es muy valiente, es el primer mandatario que se atreve a analizar el conflicto en los términos, en el conjunto de los términos que participan. Y le dice a todos los actores y les recuerda que para cambiar el mundo, si estamos en un mundo que decimos que ya no es unipolar, ¿cómo es posible que no se manifiesten el resto de las potencias para conservar además y para ampliar el peso del sur global en los cambios que se necesitan hacer en esta época? Venezuela acude a los instrumentos que están a su alcance, que es convocar a los distintos gobiernos de la región a que se manifiesten y actúen de manera más firme. Y además, el peso que Venezuela ha adquirido en el mundo, la influencia que tiene y la posibilidad de conversar directamente con todos los países que nombró el presidente, eso está en pleno ejercicio. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico en este momento? Creo que el diagnóstico todos lo conocemos. Es decir, Estados Unidos está tratando de intervenir de manera más directa en la guerra y por alguna razón todavía no lo hace, pero seguramente creo que todos esperamos que en cualquier momento lo haga. La pregunta entonces es, ¿quiénes pueden detener la guerra, que es en lo que insiste el presidente? Venezuela tiene poco peso en la distancia para poder intervenir y poder modificar la situación directamente en el sitio. Por eso el presidente hace énfasis en aquellos países que tienen la capacidad militar y tienen la capacidad política para poder actuar. Y circunscribe esa capacidad a todos los países del Golfo, de la región del Medio Oriente y a las grandes potencias. Y por eso hace un llamado a Rusia y a China en concreto, que son dos de los grandes países del mundo en este momento. La capacidad de Venezuela es seguir insistiendo en las Naciones Unidas, en los distintos organismos, en denunciar, pero no solo denunciar y manifestar solidaridad con Irán, sino exigir la acción concreta. Y el presidente lo ha dicho, hay que parar a Netanyahu. Esa es la acción concreta que propone Venezuela. Hay que parar a Netanyahu y los actores concretos existen y tienen la capacidad de hacerlo. O sea, y por eso hace ese llamado. Muy poco lo que podemos hacer desde esta distancia, distinto a eso que acabo de decir. Hoy parece haber empezado a cambiar esas posiciones. Creo que ha habido más firmeza en los comunicados del día de hoy, tanto del gobierno ruso como del gobierno chino, y además pareciera que empiezan a iniciarse conversaciones por otras vías, como por ejemplo el enlace con Omán, que los propios chinos dijeron que habían mantenido comunicación. He leído también que los rusos han estado hablando con los omaníes y pareciera que empiezan a entender o al menos empiezan a actuar un poco más apegados a la realidad, según el criterio nuestro. Han manifestado en estos últimos dos comunicados, los comunicados de hoy de China y de Rusia, que comprenden que la expansión del conflicto, la participación de Estados Unidos significaría una expansión del conflicto
y utilizan incluso un lenguaje un poco más elevado en el que le señalan a Estados Unidos que no debería intervenir. Veremos cómo, si esto, cómo se incrementa, si se aumenta la tensión y si a su vez estos gobiernos también elevan la voz de un modo más duro, pero además recordando que el mundo ya no es lo que Estados Unidos podía hacer cuando agredió a Irak, por ejemplo, o a Libia o a Siria en el año 11. Es decir, el mundo ya no es esto y que están obligados, y desde el sur eso es lo que se espera también, y más cuando se plantean como líderes del sur global, están obligados a actuar. Creo que empieza a manifestarse de manera más importante esa voz tanto de China como de Rusia.